Muy bien. A ver, otro sector de mi espacio. Bien, acá estoy con una estufita para estar cómoda. A ver, déjenme que vea una cosita. ¿Me pueden ver bien? ¿Me pueden escuchar bien? ¿Sí? Buenas tardes, buenas noches. Sí, maestra, te escuchamos y te vemos perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a, vamos a comenzar entonces. Un gusto poder estar con ustedes. Shanti, Namaste. Bueno, es muy importante que, bueno, agradecerles que hayan sido tan cortés y tan amables con la profe Lalita en el último encuentro el martes pasado. Luego, el viernes pasado también tuvimos un encuentro muy bonito. Espero que las personas que estuvieron ausentes lo hayan podido ver. Voy a cambiar de lugar porque veo como que está muy oscuro. Así que me voy a cambiar para acá. Por ahí un poquitito más de luz. Bien. Ahí está. Ahí se ve un poquito más de luz. Bien, perfecto. Bueno, acá estamos en el módulo 2. Estamos con respecto al saludo a la luna. Estuve viendo de que hace falta muchos ajustes, pero no está nada mal, ¿sí? Para hacer el comienzo. Las asanas que ustedes están haciendo en el módulo 2 se las van a seguir estudiando y viendo durante todo el año. Así que eso no me preocupa. Vamos a ir entrenando y voy a ir haciéndoles devoluciones. Para las personas que me están viendo los videos, no se preocupen, no se vayan ni abandonen todo. Yo comprendo, porque bueno, tengo hijos, mis hijos van a la secundaria, ¿no? Entonces yo veo, observo cómo se maneja las escuelas, ¿sí? Bien. Sé que hay muchas exigencias, sé que hay instancias que son como inamovibles, ¿sí? Pero no es el caso del yoga. Nosotros tenemos otras metodologías, ¿sí? Enseñamos otras cosas y trabajamos con otro tipo de inteligencia. Entonces, es muy importante que ustedes se relajen y disfruten de este camino. Y disfrutemos cada encuentro, ¿sí? Y que cuando hagan un videíto lo hagan sin miedo, diciendo, bueno, maestra, esto es lo que yo hago. Dígame qué tengo que corregir. Nada más, tranquilos. Por sobre todas las cosas, el yoga es un camino de autocontrol, de aprender a salir de tus propios infiernos, de tener un control sobre tus y, falencias, tus vulnerabilidades, reconocer tus emociones y elegir, y darte esa pausa para elegir a través de la respiración. Por eso mismo, nosotros aprendemos Swara, ¿sí? Porque hacemos un viaje hacia nuestro interior, aprendiendo a reconocer nuestras emociones y aprendiendo a hacer esa pausa, reconocerlas y soltarlas. Bien, es muy importante para mí que ustedes entiendan cómo funciona el cuerpo humano y los sistemas del cuerpo. ¿Qué relación tiene eso con el yoga? ¿Mm? No solo hatha, asanas, sino con el yoga en sí, con todas sus técnicas, swara, pranayama, asanas, ¿sí? Meditación, relajación, nidra, que forma parte de lo que es el yoga. Entonces, yo les voy a contar algo en forma de cuentito, ¿sí? Pero
en todo lo que es el profesorado, van a ir estudiando los sistemas y van a ir profundizando y aprendiendo las técnicas que nos hacen trabajar, técnicas de yoga que nos ayudan a trabajar por nuestros sistemas. El yoga, cuando uno realiza las asanas, ¿no?, trabaja de forma esquelética y orgánica sobre nuestro cuerpo denso, ¿sí? Recordemos que nosotros en yoga tenemos en la filosofía yógica que nosotros tenemos, ¿sí?, siete vehículos o 7 cuerpos. Uno es, todos forman parte de la materia, pero ¿sí?, está constituido por una materia sólida y densa. Después tenemos otros vehículos que están conformados, ¿sí?, por materia sutil. Pero estamos más familiarizados con la materia densa, que es lo que puedo tocar, ¿sí?, que es lo que puedo palpar, que es lo que puedo ver. Ahora, nosotros trabajamos, como les dije, con las asanas, ¿sí? Nuestro sistema esquelético, osteoesquelético, articular, muscular y endocrino. El sistema endocrino es lo que más trabajamos con Hatha Yoga, ¿sí? ¿Qué es el sistema endocrino? El sistema endocrino, ¿sí?, es un conjunto de glándulas que aportan hormonas a nuestros órganos para el buen funcionamiento de nuestro sistema. Nosotros tenemos 7 glándulas fundamentales que están a la altura de nuestra columna vertebral y nuestro cráneo. Acá en la cabeza tenemos 2 glándulas, que es la pineal y la pituitaria. La pituitaria que está a esta altura y la pineal que está más atrás, ¿sí? La pituitaria nos da, vamos a resumir, dan varias hormonas, pero tenemos la oxitocina, tenemos la serotonina, ¿sí?, la glándula del crecimiento, las hormonas del crecimiento. Tenemos también en la glándula pineal lo que es la melatonina, ¿sí? La pituitaria nos da hormonas que nos permiten activarnos, ¿sí?, que nos permiten metabolizar, que permite el buen funcionamiento, ¿sí?, de nuestro sistema reproductor, de nuestro sistema digestivo. La pituitaria, sobre todo, segrega hormonas que ayudan al buen funcionamiento de todas las otras glándulas. Y la glándula pineal es fotosensible, ¿no? Cuando uno le da oscuridad a través de los ojos, se activa esa glándula, segrega melatonina. Eso permite que el cuerpo descanse, que la mente se prepare para regenerar las células, el sistema nervioso. Nos ayuda a metabolizar también. Y bueno, y después tenemos en la garganta, tenemos la tiroides y la paratiroides, ¿sí? La tiroides nos ayuda a metabolizar, nos ayudan aportando linfocito T3 y T4, que junto con la glándula timo, que está a esta altura, nos crean las defensas de nuestro sistema inmunológico, ¿sí? Y también aportan, como les dije, a regularizar el metabolismo. Tenemos la paratiroide también, que ella nos permite también generar, metabolizar, y también se encarga de sintetizar, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el crecimiento de nuestros músculos, fortalecerlos, el buen funcionamiento de los riñones, ¿sí? Tenemos también más abajo lo que sería la glándula pancreática, que las glándulas pancreáticas cumplen 2 funciones, endócrinas y exócrinas. Endócrina, que aporta hormonas
para que el cuerpo pueda absorber los nutrientes, puedan absorber nutrientes en la sangre. Específicamente permite lo que sería la insulina para regularizar la glucosa en la sangre, ¿sí? Trabaja ayudándolo al hígado a sintetizar, ¿no? El páncreas. Y luego tenemos también la función exócrina, que ayuda también a lo que sería poder metabolizar y poder trabajar en combinación con el intestino delgado para absorber los nutrientes. Miren qué importante que son estas glándulas, ¿no? La tenemos a esta altura. Luego tenemos las suprarrenales hacia la parte de atrás. En la parte de atrás son como unos gorritos que están ahí arriba de los riñones. Ellas nos aportan cortisol, adrenalina, neuroadrenalina, ¿sí? Y se estimulan en base al entorno que nos rodea, ¿sí? También permiten, ¿sí?, el buen funcionamiento del sistema nervioso, nos aportan también una conexión con los músculos y todo el sistema locomotor. Su buen funcionamiento nos permite discernir, nos permite activar, despertar, huir, defendernos, incrementando, ¿sí?, potenciando nuestras capacidades a través de la adrenalina. Pero cuando es en exceso, se deteriora el sistema nervioso, ¿no? Su mal funcionamiento. Bueno, y ahí provienen todas las enfermedades de los desórdenes de ansiedad. Luego tenemos las gónadas, que pueden ser testículos en los hombres o ovarios en la mujer. En la mujer segrega la hormona de estrógeno, y en el hombre testosterona, ¿sí? El estrógeno es el que permite acumular la grasa en la zona de los senos, en las caderas, glúteos, ¿sí? Permite también poder amamantar a nuestros hijos, ¿sí? Permite también el buen funcionamiento de nuestro sistema reproductor. Y ayuda también a absorber el calcio en los huesos. En el hombre la testosterona le permite los cambios de voz, empiezan a desarrollar, a estirarse, a crecer, ¿sí? A desarrollar el vello púbico, a tener más vello también en el pecho. Les aporta mucho más fuerza que a la mujer esta hormona. Y permite el buen funcionamiento del aparato reproductor, ¿sí? Y del buen funcionamiento de sus testículos también para poder procrear. Entonces, fíjense que muchas de las enfermedades que tenemos, como desórdenes de ansiedad, diabetes, tiroides, las defensas, por ejemplo, ¿no? Las defensas del cuerpo, del sistema inmunológico que decaen, las enfermedades autoinmunes, todos los problemas psíquicos que puedan tener, o los problemas de crecimiento, todo lo que tenga que ver, todas las enfermedades provienen en realidad de un mal funcionamiento endocrino. Y resulta que este sistema endocrino está muy ligado a las emociones de las personas. Las emociones de las personas pueden interferir en el buen funcionamiento de este sistema endocrino. ¿Qué tiene que ver esto con el yoga? Bien, ¿qué tiene que ver con el módulo 2? Se les voy a mostrar. Resulta que cuando nosotros hablamos en el módulo 2 de las asanas, ¿sí? Vimos que hay muchas asanas y que las hemos dividido en grupos. Y que las dividimos en grupos para reconocerlas. Y las reconocemos porque por el movimiento de tronco que tienen, ¿sí? También por el punto de apoyo que tienen. Resulta que las asanas en sí generan 5 movimientos de tronco
Y esos 5 de movimientos de troncos combinados correctamente son los que nos permiten comprimir y descomprimir nuestras glándulas endócrinas. Con una respiración, ¿sí? Con una respiración correcta, le sacamos oxígeno y le damos luego una inyección de oxígeno a nuestras glándulas. ¿Mm? Eso es por un lado. Por otro lado está Swara, las 9 respiraciones, que habíamos dicho que la definición es que trasladamos nuestra conciencia a 9 puntos del cuerpo cuando respiramos, y eso nos permite exhalar toda la tensión emocional que guardamos. Cada asana, ¿sí? Estimula entre 1, 2 o 3 glándulas. Y si hacemos una respiración de Swara, vamos liberando esa tensión emocional de las glándulas, que son las que, esas emociones cristalizadas son las que enferman las glándulas, y eso hace que la persona comience a enfermar. ¿Entienden la relación entonces? Es genial las asanas, porque trabajan por sobre todas las cosas de forma esquelética y endocrina. Algo muy importante en el cuerpo humano es el sistema nervioso, que que pasa por toda nuestra columna vertebral. Y estos movimientos de tronco también lo que hacen es estimular, estirar y acomodar nuestra columna vertebral para que nuestro sistema nervioso se estimule completamente, tanto el autónomo como el central y el somático, ¿sí? Con la práctica del yoga, nosotros hacemos que se estimule todo el sistema nervioso. Y liberamos también la tensión emocional que se encuentra en las 4 partes de nuestra columna vertebral. Porque, porque justamente van a ver que todas las personas que tienen trastornos en los huesos, duelen más sus huesos o duelen más esa escoliosis, esa lumbalgia o esa hernia, duele más cuando la persona pasa por una crisis emocional. Entonces, también todos los problemas que tenemos en la columna vertebral, ¿sí? Realizando un yoga adecuado, liberamos la tensión emocional que hay en él y de paso lo estiramos, lo acomodamos, hacemos los movimientos de tronco. Entonces, es muy importante lo que estamos aprendiendo en este módulo. ¿Por qué? Porque justamente las asanas están compuestas por respiración y movimientos de tronco. Luego, más adelante, van a estudiar cómo el sistema glandular tiene una relación muy estrecha también con los chakras, que son 7, y que casualmente cada glándula tiene una relación directa con cada chakra. Por eso mismo, más adelante se enseñan pranayamas que ayudan a estimular la parte energética, emocional de cada glándula. Pero por el momento tenemos que concentrarnos en la importancia, ¿sí? De saber reconocer los movimientos de columnas y saber realizar bien las 9 respiraciones de Swara, ya que son estas las herramientas que al dar una clase les van a permitir no solo relajar y estirarse a una persona, sino que le va a dar la posibilidad de ustedes como profesores sanar a sus alumnos. Y en esta etapa de alumnos, ustedes tienen la posibilidad también de sanar. ¿Sí? Así que, teniendo en cuenta esto, interesantísimo, vamos a ver, a recordar que en el módulo 2 lo que nosotros aprendemos es que existen 5 movimientos de tronco, ¿sí? Y esos movimientos de tronco nos permiten trabajar estimulando nuestro sistema
endocrino y también movilizando cristalizaciones y tensión emocional para expulsar. Entonces es importante que ustedes aprendan eso en este modo. ¿Qué más? ¿Sí? Nosotros tenemos enfermedades de la columna. Una persona puede hacer los 5 movimientos de tronco, sí, pero una persona que tiene trastornos en la columna no puede hacer los 5 movimientos de tronco como lo puede hacer una persona que no tiene trastorno. Y en lugar de hacerle un bien a esas personas, podemos hacerle un daño muy grande. Entonces es muy, muy importante, ¿sí?, que sepamos cuáles son las asanas que no son convenientes para determinadas enfermedades. ¿Sí? Bien, ahora van a notar en un cuaderno. Nosotros tenemos grupos de asanas. ¿Sí? Bien. De estos grupos de asanas, por favor, a ver, tengan a mano. Vamos a buscar el módulo 1, ¿sí?, en donde vamos a leer los grupos de asanas. Nosotros tenemos grupos de asanas y cada grupo de asana tiene determinadas características para poder reconocerlo, ¿sí? Nosotros tenemos asanas con respecto a la columna vertebral, ¿sí? Van a ver que en todas, yo ya les dije, en todas las asanas siempre hay movimiento de tronco. Muchos de los grupos se los determina por el movimiento de tronco y a otros se los determina por la acción general del cuerpo, pero también se ve cómo está el tronco. Eso ya depende del punto de apoyo, ¿sí? Cuando hay pocos puntos de apoyo, se hace una acción general a nivel orgánico y muscular, que pueden ser fuerza abdominal o acción general del cuerpo. Pero lo mismo tenemos que ver en qué posición está la columna en esa asana. Más allá de que según el punto de apoyo tiene un nombre diferente. Yo les voy a dar un ejemplo, ¿sí?, para que ustedes me entiendan. Y ahí vamos a avanzar. Se tienen que familiarizar con esto porque justamente este diccionario de asanas es el que les va a permitir luego combinar las asanas para armar sus clases. Así que ahí vamos. Bien. Perfecto. Bueno. ¿Me están viendo? ¿Me pueden ver? ¿Estamos ahí? ¿Me pueden escuchar? Sí, profe, se ve clarito. Bien. Recuerden que soy maestra, ¿sí? Sí, maestra. Dentro del mundo del yoga tienen que entender, me siento incómoda realmente porque no es una cuestión de ego, pero dentro del mundo del yoga ustedes deben entender que existen los maestros, los profesores, los instructores y los colaboradores. Y las personas que hacen seva, que también son colaboradores de seva. Eso surge en todas las escuelas. Esta es una escuela que tiene un maestro que representa un linaje, ¿sí? Es un linaje que ustedes lo van a recibir con determinado diksha el día que egresen. Bien, nosotros tenemos acá, por ejemplo, vamos a ir asana por asana y por favor, hagan sus apuntes. Samastiti Pada, ¿sí? Samastiti Pada es una asana de pie, pero nosotros siempre, para ser buenos profesores, más allá de saber al grupo de asana que pertenece, debemos saber y reconocer en qué posición está la columna, ¿sí? En este caso,
la columna está en... ¿Quién responde? Extensión. Extensión. En extensión. Muy bien, está en extensión. Perfecto. Luego tenemos, ¿sí? Balasana, postura del niño, que está en... ¿En qué está? Flexión. Muy bien, está en flexión. Luego tenemos Indudala, que está en... Flexión lateral. Muy bien, muy bien. Ahora les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, ¿sí? Acá tenemos en Samastitipada, la primera asana es, pertenece al grupo de las asanas de pie, igual que Indudalasana, pero también hay que reconocer que tiene la columna en extensión, Samastitipada. Indudalasana tiene lo que sería la flexión lateral. Entonces, Indudalasana también forma parte del grupo de flexión lateral, ¿sí? Y asanas de pie. Eso lo debemos reconocer a qué grupo pertenece, pero fundamentalmente, por sobre todas las cosas, reconocer el movimiento de columna. Después tenemos Paschimottanasana, que está en flexión, Balasana, ¿sí? Que está en extensión. Ustedes vayan poniendo abajo con lápiz cómo están las columnas. Acá en Patra, ¿sí? Tenemos extensión. En Sasanga tenemos flexión, ¿sí? Pero acá van a ver, por ejemplo, que es una asana semi-invertida. Y esto hace, ¿sí? Que trabajen las glándulas pineal y pituitaria a nivel orgánico. Bien, tenemos hasta Uttanasana, extensión, Utthita Chaturanga, extensión, torsión. Ven que en todas las asanas vamos a reconocer en qué posición está la columna. Dhanurasana está en hiperextensión, ¿sí? Tenemos Halasana, que está en flexión. Tenemos Matsyasana, el pez, que está en hiperextensión. Acá. Después tenemos acá Parsvakonasana, está en extensión. Bien. Tenemos ahí Sarvangasana, postura de la vela, que la columna está en extensión y flexión en la zona cervical. Luego tenemos Upavista, que está en extensión la columna con una flexión en caderas, en la articulación de caderas. Virabhadra está en extensión, en una leve hiperextensión en la zona lumbar. Guerrero 1, Guerrero 2 es columna en extensión, Adho Mukha, columna en extensión. Miren cómo esto hace que se alivie un montón la columna. Ahí tenemos en Ardha Kapota, paloma, media paloma, tenemos hiperextensión. Luego, esto ya lo tienen que ir haciendo el machetito al lado para que cuando pregunten el examen ya lo sepan, ¿sí? Luego tienen Ashwasanchalanasana, que sería columna en extensión. Chaturanga Dandasana, columna en extensión. Garuda también, columna en extensión. Manasana, columna en extensión, con flexión de articulación de caderas. Parigasana, flexión lateral. Hiperextensión. Salavasana, saltamonte.
extensión virásana, hiperextensión suryasana, flexión lateral ananta, ashtanga namaskara, hiperextensión, bhujangasana, ¿sí? Ahí, hiperextensión, árbol, vrksasana, extensión. Aquí hay flexión, torsión. Acá no se ve bien. ¿Sí? Ahí hay una extensión. Aquí también en Ardha Sirsasana hay extensión. En Setubandha Sarvangasana tenemos puente, una hiperextensión. En Navasana, extensión. Titiva, extensión. Nataraya sería hiperextensión. Ahí tenemos Parivrita Janu Sirsasana. Aquí tenemos flexión lateral. Luego en Mayura, extensión. Chandrasana, hiperextensión. Shirsasana, extensión. Trikonasana, extensión. Como ustedes verán, en Hatha se está trabajando mucho con lo que es la extensión. ¿Mm? Bien. Una Entonces, pregunta, maestra, disculpe. En Trikonasana dijo una extensión y hay una flexión lateral también. No, en Trikonasana. Ah, es una extensión directamente. una extensión, mira, lo voy a agrandar para que lo vean. Sí. ¿Qué es lo que pasa con Trikona? Mira acá. Fíjate que lo que es la cadera, ¿sí? Está alineada al hombro. ¿La ves? La cadera está alineada al hombro. Por lo tanto, la columna está en extensión. Ahora le voy a mostrar algo. Acá. Uy, perdón. Acá. A ver si me sale esto que voy a hacer. A ver. Si me pueden ver. A ver si me pueden ver. A ver si se ve bien. ¿Qué es lo que pasa con Trikonasana? Es una asana en donde se requiere mucha elongación, tanto en la zona intercostal como en lo que sería la parte interna de la pierna, detrás de la rodilla, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Visto de frente, ¿sí? Nosotros vamos a hacer para atrás. Acá es donde se necesita la elongación. Entonces, hacemos un quiebre para que bajemos, ¿sí? Y fíjense que lo que hago es pubis hacia el ombligo, abro bien la pierna, entonces la cabeza del fémur levanta la cadera. De esa manera se levanta el sacro. El movimiento este es, hago este movimiento para que la cabeza del fémur me levante la cadera cuando yo baje, abriendo el pecho, contrayendo los glúteos, pubis hacia el ombligo, ¿sí? Voy a bajar y quedan alineadas las caderas. La columna está en extensión, ¿sí? ¿Qué pasa? A ver si tengo audio. No, sí tengo audio. ¿Qué es lo que pasa? Las personas que no tienen buena elongación, porque les duele, les tira esta parte, miren, quedan hasta acá y hacen esto.
¿Ven? Ahí se hace una flexión, pero está mal hecho. Lo que se hace es una flexión de cadera, una elongación y una flexión de cadera. ¿Sí? Traten de observarse ustedes en el espejo, abrir bien las piernas y hacer este movimiento acá corto. Hago que el fémur suba. Y voy bajando y mantengo. ¿Sí? Bien. Ya voy a poner Sí, una ahora carita sí, sí, gracias. Sí, sí, ahora lo para que... entendí. Sí, sí. Algo muy importante también es que las personas, ¿sí? Miren, como no llegan porque no tienen elongación, ellos tienen que alinear hombros, caderas y seguir en la línea de la pierna. ¿Ven? Hacer de cuenta que 2 cuchillas pasan por aquí y no me tienen que cortar ninguna parte del cuerpo. ¿Ven cómo estoy alineada? ¿Me pueden ver? Bien. Sí, sí, se Ahora, ve bien, se aprecia bien. bien. Cuando no hay elongación en esta parte, lo que hacen los alumnos es que en lugar de trabajar con la extensión, la elongación, su objetivo es tocar el suelo. Y entonces se desalinean y no hay progreso, no hay evolución. ¿Qué hacen cuando no llegan al suelo? ¿Sí? ¿Qué hacen? Bajan así. Miren, ¿ven la diferencia? Eso es un trikonasana mal hecho. Porque debe estar ahí, como una liñita dibujada. La gente como no llega, porque así duele más, balancea hacia atrás la cadera y llega al suelo. Pero no hay trabajo allí. No hay trabajo. Sí, hay ¿Sí? muchas imágenes que se ven así, como dice, que está mal hecho en internet. Sí. Claro. Bien, vamos a bajar de nuevo. Vamos a trabajar para este lado. Entonces, estas asanas las vamos a estudiar después y las vamos a practicar y vamos a corregir lo que está mal. Vamos a hablar ahora un poquitito de los movimientos de tronco. ¿Sí? Como ustedes saben, estudiar los movimientos de tronco les va a permitir a ustedes saber bien cómo tiene que poner el alumno la columna, más allá de lo que vean las imágenes, más allá de los modelos haciendo yoga. Ustedes saben que es tal posición, tal asana tiene la columna en extensión. Había una fórmula, ¿se acuerdan? Según la posición de columna es la respiración que yo voy a hacer. ¿Sí? Bien, eso es genial, porque entonces ya voy a mover la columna para estimular mi sistema endocrino y mi sistema nervioso correctamente. Voy a trabajar con la respiración que corresponde a ese movimiento de columna para liberar lo que serían las cristalizaciones emocionales. Bien, ahora hay un problema. Hay gente que tiene enferma la columna. Entonces yo no sé si el movimiento que le voy a hacer que haga para sanarla no la va a enfermar más. Entonces por eso hay otra fórmula, ¿sí? Que son cuáles son las asanas que tengo que evitar según las enfermedades. Y como hay tantas asanas que no nos alcanzaría un cuaderno, vamos a hablar mejor de cuáles son los movimientos de columna a evitar. Eso es más fácil, ¿sí? Bien, nosotros teníamos lo que era escoliosis, ¿sí? La escoliosis era la enfermedad en forma de S. Las asanas o el movimiento de tronco que debemos evitar, ¿sí? Serían las torsiones profundas. Se puede hacer una torsión, pero no muy exigida, ¿sí? En una graduación menor. Debemos evitar el grupo de asana invertidas, ¿sí?
Las semi-invertidas sí la pueden hacer, pero las invertidas, en donde vos te llevas todo tu peso hacia la cabeza, ¿sí? Entorpece más y la hace que se acentúe más tu escoliosis. Con el tiempo, si ya tus músculos están bien tonificados, puedes hacer esta asana, pero con el tiempo, no realmente sean bien marcadita la espalda y bien marcadito el abdomen, sabemos que nuestros músculos van a sostener la estructura, entonces sí se puede hacer, pero el común de las personas es mejor evitar eso. Bien, tenemos otra enfermedad que es muy, vamos a verla la columna por partes, ¿sí? Nosotros tenemos las lordosis en nuestra columna. Tenemos lordosis en la zona cervical y tenemos lordosis en la zona lumbar. En esas lordosis puede suceder, por la misma curvatura, varias enfermedades. Entre ellas puede ser una hernia posterior. Recuerden que cuando un alumno les diga que tienen una hernia, ustedes tienen que preguntar ¿en dónde? ¿En la parte anterior, en la parte posterior o intercostal? ¿Sí? O lateral. Entonces, tienen que tener un diagnóstico, para que ustedes sepan para qué lado ustedes no van a comprimir con intensidad. Es muy importante eso. Entonces, si la persona tiene hernia de disco, ustedes tienen que preguntar en qué parte de la columna. Puede ser cervical o lumbar. Puede ser en una de las dos, no en las dos. Entonces, capaz que no puede hacer para atrás la cabeza, pero sí puede hacer, por ejemplo, cobra, porque en la lumbar no tiene nada. No podemos limitar a una persona porque nos dice que tiene hernias, pero no sabemos dónde. Si sabemos a dónde, capaz que la persona puede hacer más asanas de las que nosotros creíamos. Entonces hay que saber dónde. Lo importante es saber que ya sea en la zona cervical o lumbar, si la persona tiene hernia posterior, lo que hay que evitar es comprimirla. Y el movimiento de columna que comprime es la hiperextensión. ¿Sí? Nosotros por ejemplo, cuando les doy un ejemplo, ¿sí? Cuando una persona tiene hernias en la zona cervical, puede hacer tranquilamente una hiperextensión en la zona lumbar, que sería esta, pero en lugar de hacer hacia atrás, mira hacia el frente y baja los hombros para que la persona no lastime su zona del cuello, su zona cervical. Si la persona no tendría ninguna hernia en ningún lado, tendría que ir para atrás. ¿Sí? Si la persona tiene una hernia en la zona cervical, se queda ahí. Muy importante es esto, que no estén ahí, que haga esto. ¿Sí? Si la persona tiene una hernia de disco en la zona lumbar, hay que evitar esa compresión. Entonces trabajamos con esta variante en donde tratamos de juntar glúteos para tonificarlos. Mire, en lugar de quedarme así, hago esto y se activan mis espinales y se estira un poco mi abdomen. De esa manera ya trabajo sin lastimar. ¿Sí? Entonces, hay que evitar la hiperextensión, ya sea en la zona cervical o lumbar. En estas curvaturas también pueden suceder rectificaciones, que eso lo estuvimos viendo la vez pasada. ¿Se acuerdan que estábamos viendo el dibujito de las enfermedades? Lo que hay que evitar es que todo movimiento, cualquiera de los 5, por ejemplo, el movimiento de flexión lateral, de hiperextensión, de flexión, de torsión, sí lo pueden hacer. Con el cuello o con la cintura, sí lo pueden hacer. El tema es el grado, ¿sí? En lugar de hacer todo esto,
yo le voy a decir que haga un poquitito sin esfuerzo, un poquitito, una circunducción, despacito, para que vaya aflojando, ¿sí? Despacito. Bien. ¿Qué más puede suceder? Aunque ustedes no lo crean, hay muchas personas que tienen escoliosis en la zona cervical. Ustedes se van a dar cuenta porque tienen el rostro como así, más caído, ¿sí? O sea, tienen movida, todo movido. A veces muy leve, pero con el tiempo eso va agravando. Entonces, para que la persona no se termine deformando, es muy importante los movimientos de cuello que van a ir corrigiendo. ¿Qué es lo que tienen que evitar? Las torsiones profundas, porque las vértebras están en S y girarlas sobre su propio eje puede ser peligroso, ¿sí? Entonces, muy despacito hasta donde ellos sientan un pinzamiento que el dolor les indica que hasta ahí nomás, para que no queden entumecidos los músculos, ¿sí? Pero no la voy a forzar como profesora si yo sé que ella tiene un problema. Hay que ser cuidadoso con los ajustes. Bien. A veces pueden suceder cifosis también en las zonas lumbares, ¿sí? Ustedes ven que la persona tiene como un pupito, no debería estar ahí, entonces ahí hay que tener cuidado. La persona va a estar limitada para algunas asanas, entonces no debemos exigirlas, que hagan hasta donde puedan. Bien, otra de las enfermedades que habíamos visto era lo que es el pinzamiento, lo que le dicen, uy, me dolió el nervio ciático. Entonces las personas que te dicen que están con dolor en la zona lumbar, que les duele la pierna, hay que evitar también la hiperextensión en la cintura. Luego existen también lo que sería la cifosis. La cifosis es cuando la columna forma, ¿sí?, una jorobita. Entonces las asanas que hay que evitar son las de cierre, las de flexión hacia adelante. Se buscan variantes, ¿sí? Para estirarla la columna, en lugar de hacer una flexión, hago una extensión de columna, pero con una flexión de cadera. Por ejemplo, en lugar de hacer pinza, que me obliga a un cierre, lo que voy a hacer es montaña, vamos a poner así. Voy a hacer montaña, miren la columna en extensión, no me hago así. Voy en extensión, me abrazo por abajo. En ningún momento cierro y lo que sí hago es hacer una flexión del cuello. Eso estiro un montón. Luego puedo hacer falsa montaña, avanzando un poquito para trabajar el cuadrado lumbar, pero debo corregir a mi alumno que no haga esto porque se puede dañar si tiene cifosis. Lo corrijo que siempre esté en extensión. Y que realice... Maestra, la veo pausada. ¿Todos me ven pausada? No, yo te veo bien. Entonces tu internet. No importa, el video va a salir bien entonces. Ahí recién la puedo ver. Bueno, con respecto a la cifosis. Luego ustedes pueden reconocer la cifosis en la zona de acá del sacro, cuando las personas tienen un pupito o se acuestan y les dicen, profe, a mí me duele acá cuando hacemos tal o cual asana. Entonces quiere decir que tiene una cifosis, por eso siempre un profesor de yoga tiene que tener almohaditas y le ponemos ahí una almohadita. Es bueno la hiperextensión, ¿sí? La hiperextensión es buena, entonces, cuando tenemos cifosis debemos evitar el cierre y debemos buscar hacer hiperextensión, ¿sí?
A ver si me estoy olvidando de alguna otra. Cuando tenemos pinzamientos y hernias, hay que evitar torsiones también. Hay que evitar asanas invertidas también, cuando tenemos hernias. Cualquier deformidad de escoliosis o hernias o cifosis en la columna, hay que evitar las asanas invertidas. Se pueden hacer semi-invertidas. ¿Sí? Con respecto a los problemas de columna, después vamos a hablar de otro tipo de enfermedades. Bien, entonces, vamos a hacer un repaso para que ya les quede el machetito. El machetito hecho para las de mi época. A ver, ahí en la vida Cami que estuvo anotando todo. Cami, decime las enfermedades de columna y yo te voy diciendo lo que no tiene que hacer y lo que le hace bien a la persona hacer. Así ustedes también se van cuidando y van sanando. Vale. ¿Esclerosis? ¿Escoliosis? Sí. Bien, no se debe hacer invertidas, no se debe hacer torsiones profundas. No se debe hacer hiperextensiones muy exigidas tampoco. Sí se puede hacer hiperextensión, pero no tratar de hacer como hacen los contorsionistas, ¿sí? Hasta ahí nomás. Bien. ¿Qué es ideal para combatir la escoliosis? Las asanas de flexión lateral. Muchas repeticiones de asanas en flexión lateral, ¿sí? Ahí. Y muy importante que la columna esté bien en extensión, alineada cuando voy a hacer la flexión, que puede ser ahí. Voy, ¿sí? Bien, como ustedes saben, vamos a aprovechar para trabajar páncreas, suprarrenales, si hacemos respiraciones de Suara, sacamos las cristalizaciones emocionales, ¿sí? Entonces, lo ideal son flexión lateral para la escoliosis, extensión, flexión lateral, extensión y leves torsión. Con eso van a ir peleándole a la escoliosis, la pueden llegar a corregir y de seguro evitan que siga avanzando. Van a empezar a desaparecer las atrofias musculares y van a empezar a desaparecer las contracturas con estos tipos de ácidos. Bien, vamos ahora a la siguiente enfermedad, que serían... La hernia posterior. Bien, cuando tenemos hernia, debemos evitar la hiperextensión. Se busca una variante terapéutica que no sea muy exigida. Leve hiperextensión se debe hacer. Pero se debe evitar la hiperextensión, se debe evitar la torsión y se deben evitar las asanas invertidas. Se recomienda, voy a esperar que me miren para saber que ya terminaron de escribir. Bien, se recomienda para combatir esto lo que es flexión, asanas de flexión, asanas de extensión, de fuerza abdominal. Entonces, ustedes tienen que trabajar mucho con extensión, extensión, extensión. Las de fuerza abdominal también son siempre de extensión. Esas son las asanas que van a ayudar a tonificar los espinales, el abdomen, que es ideal, para que tenemos como una propia, vieron que a todas las personas que tienen hernia le hacen que se ponga como una faja,
pero nosotros tenemos que tonificar nuestros músculos para que nuestros propios músculos sean esa faja. Eso se hace con asanas de extensión y de fuerza abdominal. La flexión libera también la tensión que hay en los músculos, libera el dolor cuando la hernia es posterior. Y hay asanas en extensión donde se descansa mucho del dolor lumbar. Por ejemplo, el gato o la postura de 4 puntos de apoyo, Vidala, que es las articulaciones debajo de muñeca, abajo de los hombros, la articulación de rodilla, abajo de cadera, ¿sí? Y la columna no debe estar ahí, no, está en extensión, ¿ven? Cuando la pongo en extensión, ahí descanso, descanso. La extensión libera, incluso cuando las personas se ponen boca abajo, siempre se le pone acá en la zona del pubis una almohadita, porque entonces cuando baja, la columna queda en extensión naturalmente, ¿sí? Asanas que ayudan a calmar en lo que es la presión de las hernias son, por ejemplo, el osito, que hace una extensión, una flexión de cadera. Luego lo que ayuda también es la semi invertida, pero con la columna. La columna tiene que estar en extensión, no en hiper, sino en extensión. Eso tonifica los glúteos, alivia. Y para las personas que tengan hernia, yo siempre les recomiendo mantener ahí, ¿ven? Cuando se ponen boca arriba, con las piernas flexionadas, yo no los dejo que se les haga este huequito. Yo le pido que hagan pubis hacia el ombligo, activando oblicuos, recto mayor. ¿Ven? Ahí se ve la diferencia. Acá estoy en extensión y acá estoy relajada. Debo hacer esto. Y haciendo este movimiento de columna, voy a practicar poniendo una almohadita arriba de mi pie, porque si yo bajo, naturalmente me hago así, entonces pongo una almohadita, ¿sí? O me quedo con esta pierna así y hago esto, y hago esto, y hago esto, y descanso. Voy con la otra pierna, ¿entienden? Estos ejercicios son muy buenos para las personas que tienen problemas y siempre es bueno siempre y cuando hagan esto. Si ustedes se olvidan, les va a doler más. Entonces, ¿sí? Esto alivia. Y la flexión de acostado boca arriba, la de niño, y fundamental, pinza, es que cuando hagan la flexión, hagan una respiración lumbar, porque ahí hay emociones que hay que soltar. Recuerden que todos los problemas de columna duelen más cuando hay emociones que se han movido en la persona. Entonces, para que no pase eso, hay que sacar esa tensión emocional. Bien. Luego, ya sabemos cuáles son las asanas a evitar en una hernia y cuáles son las asanas recomendadas. ¿Cuál otra enfermedad más? Tengo punzamiento del nervio ciático. Claro, el pinzamiento del nervio ciático son los mismos cuidados que tengo que tener con lo que sería la hernia en la zona lumbar. Porque el pinzamiento en realidad es un síntoma de que hay un problema en la zona lumbar. Lordosis cervical hay una también que nombró. Bien. Bueno, la lordosis cervical también es lo mismo que las hernias. Hay que evitar hiperextensión, torsiones, ¿sí? Y cuando hay hiperlordosis hay que trabajar mucho con asanas de extensión y después de la extensión voy hacia una flexión. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, hay personas que ustedes las ven de perfil,
y están así. No sé si les pasó que ven caminar a la gente así, porque tienen una hiperlordosis en la cervical. Entonces hay que trabajar más estos ejercicios de flexión. ¿Sí? Hay que hacer más asanas de flexión. Pero siempre primero extensión. Y desde la extensión me voy a una flexión. Esto en 3 meses la persona, si hace prácticas, tiene que sentir un progreso, aunque sea 1 milímetro, pero en cada mes tiene que empezar a tener más extensión, ¿sí? Más flexibilidad. Bien, la otra enfermedad era la cifosis. Bien, lo que hay que evitar con la cifosis es la flexión, se la reemplaza con extensión. Y hay que evitar, obviamente, torsiones. En lugar de torsión, se debe trabajar con flexión lateral. Entonces, evitamos torsión y trabajamos más con flexión lateral. No puede hacer invertidas, ¿sí? Debe evitar las invertidas, las torsiones y la flexión. Se debe hacer para mejorar esa cifosis, hiperextensiones suaves, sin levantar los brazos hacia arriba, siempre manteniendo el ángulo acá, ¿sí? Que no pase el codo de la altura del hombro, ¿sí? No puedo hacer hacia atrás, porque generalmente el cierre atrofia la articulación. O sea, la persona no puede levantar, porque si levanta se contractura todo esto. Lo que sí puedo hacer es ahí estirar, porque ya pobrecita de por sí está atrofiada, entonces hay que hacer este movimiento, ¿no? De alejar la orejita del cuello, de tratar de hacer una hiperextensión suave y de evitar levantar los brazos hasta que ustedes no vean que su paciente o alumno ya de esto empezó a bajar un poquito, ¿sí? Bien, es recomendable, como les dije, la hiperextensión sin elevar los brazos, con un movimiento de presión escapular, retracción escapular, hiperextensión en columna, flexión lateral y extensión, asanas de extensión donde ustedes corrijan. Todo el tiempo el alumno se va a hacer así, ustedes lo van a corregir, hasta que mejore su postura. Obviamente eso los va a llevar, siempre que hagamos columna en extensión e hiperextensión, ¿qué es lo que hacen? Respiración alta, eso los va a llevar a trabaje con la técnica de Suara para que la persona saque todo lo que está mal en ella, ¿sí? Y empiece a liberar esas emociones, tanto a nivel orgánico como esquelético. Bueno, creo entonces que ya están, ¿no? Las enfermedades básicas. Bien, esto es fundamental. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, yo tengo escoliosis, ¿puedo hacer Ardha Matsyendra? Ahí Estela no te escucho, pero veo... No, no se puede, porque hay una hiperextensión ahí. Ahí no hay torsión. No, es torsión, perdón, sí. Bien. No se puede, sí. Tengo escoliosis. ¿Puedo hacer Halasana? Arado, Halasana. No, porque esa es una postura invertida. Y es una flexión, ¿no? Sí. Muy bien, muy bien. En lugar de hacer eso, ¿qué haría?
¿qué variante le darían a su alumno? Si ustedes, a ver, analicemos. Balasana. ¿Una balasana, posición del niño? No. No, porque No. vas a ver el cierre. Veamos primero, ¿qué beneficios le daría Halasana a una persona? El beneficio de el cierre de la garganta, la presión de la sangre en la frente, haría un estiramiento en la columna y podría comprimir un poco los órganos, ¿no? Entonces, ¿qué otra asana me daría más o menos esos beneficios, pero sin que yo haga un cierre porque tiene cifosis? Indudalasana. Indulasana. Indudalasana. Indudalasana. No, porque no va la sangre a la cabeza. Cuando uno hace halasana, arado, hace una asana invertida y una flexión de columna. ¿Sí? Ahora ustedes tienen algo que es sasanga. Sasanga es una semi invertida, ¿sí? Y podemos hacerla ahí, ¿sí? Y no empujamos la cabeza y corregimos para que la persona no se ponga encorvada. ¿Sí? No hay un cierre muy grande. Ahora, ¿Cómo se llama esta postura? Sasanga, ahí está, en el diccionario está. Luego, muchas veces tenemos que usar dos asanas para lograr el efecto de una. Yo quiero hacer una semi invertida para trabajar la garganta y llevar sangre al cerebro, para trabajar la glándula tiroides, la pituitaria y la pineal. Entonces puedo hacer esto, pero con el pubis hacia el ombligo, no haciendo una hiperextensión muy grande, ¿sí? Porque generalmente la persona que tiene una jorobita siempre queda con la cabeza así. Entonces hay que ponerle una almohadita para que estire el cuello, ¿sí? Y ahí vaya levantando, ahí, va a abrir un poquito esto. Lo que hace es esto. Entonces ustedes tienen que pedirles que empujen hombros hacia el suelo, que levanten las caderas. Ahí ya está mejor, es una semi invertida. Ya ahí cumplo una de las funciones que es semi invertida. Luego bajo, y lo que hacía la flexión era estirar y comprimir los órganos, ¿verdad? Entonces voy a estirar la columna, pero en osito, tomándome de acá abajo, con la columna en extensión. Y así masajeo el abdomen, estiro la columna, ¿sí? Ahí. Ustedes pueden ver que con estas dos asanas hacemos que trabaje la columna del alumno. Hacemos que trabaje la columna del alumno, pero no le hacemos correr riesgos, ¿sí? Entonces lleva sangre hacia la parte alta. ¿Cómo se llama esa asana, maestra? La que hizo recién. La última. Tiene un... Esa sería osito. Pavana Muktasana, osito. El osito con la columna en extensión. Recuerden siempre poner una almohadita a las personas que tienen cifosis, ¿sí? Porque ellos quedan con la cabecita colgando porque tienen una curvatura. Entonces ponemos una almohadita y ahí ayudamos a que se estire el cuellito.
Nosotros lo que buscamos no es que hagan asanas los alumnos, buscamos que hagan movimientos de columna que estimulen a nivel orgánico y esquelético su cuerpo para sanarlos, y les marcamos, se deben quedar aproximadamente entre 30 segundos y 1 minuto los alumnos en esas posiciones, respirando con la técnica de Suara, llevando el aire, ¿sí? Según el movimiento de columna, ustedes van a saber a dónde va el aire, para soltar las cristalizaciones que tiene. En el caso... Disculpe, Sí, porque, o sea, claro, esas asanas no le van a corregir la escoliosis, pero sí va a fortalecer el músculo también, los músculos de la espalda, y aparte lo que dice como dijo, de fortalecerla, de ayudar en el suara para aliviar y eliminar emociones que están cristalizadas. O sea, esa sería la ayuda. Yo digo porque le comento, mi esposo tiene escoliosis y trato de hacerle, pero hay unas cosas que no las puede hacer. perdón, ¿qué dije? Ah, ya le... ¿Escolioso o sifosis? Me escoliosis. equivoqué. Ah, Claro, sí. no, yo me equivoqué, yo estaba hablando de la sifosis. Yo estaba diciendo, perdón, me equivoqué, no sé si yo me equivoqué, era de la sifosis, que tenemos que evitar los cierres, tenemos que usar lo que sería, ¿sí? Hiperextensión y extensión de columna. Por eso yo le decía, si una persona que está haciendo halasana está con sifosis, no la podría hacer. Y entonces, ¿qué le hago que haga? Y yo les decía que el beneficio de halasana es que es una asana invertida, que estimula las glándulas tiroides, que estimula también la pineal, la pituitaria, y que masajea los órganos abdominales y hace una extensión de columna. ¿Cómo hago yo que esa persona tenga esos beneficios sin que haga esa asana que indica un cierre y que una persona con sifosis no lo puede hacer ese cierre? ¿Sí? Entonces yo les decía que lo mejor, lo más terapéutico era, para que no corran riesgo, era una semi-invertida, porque eso les lleva a abrir el pecho, y que muchas veces cuando la persona tiene sifosis, quedan así, colgando, con los hombros así. Entonces, ustedes tienen que poner una almohadita, agarrar y corregirles que empujen los hombros hacia el suelo y que recién levanten. Eso es lo que el profesor tiene que corregir. Y ahí ya va un poco la sangre para la parte de la garganta y del cerebro. Y corrijo, ya ahí empiezo a corregir. Otra cosa es esto, ustedes tienen que agarrar y empujarles los hombros, ¿ven? Hacerles este movimiento, cuando le pongan la almohadita, le empujan los hombros, ¿sí? Y les dicen, empujar, levantar, abrir el pecho, respiración alta, porque el pubis va hacia el ombligo. Ahí, respiración alta. Y eso lo ayuda con Suara a nivel orgánico, emocional, y corrige esa sifosis, ¿sí? Luego de esto, podemos comprimir, masajear los músculos abdominales, pero con la columna en extensión. No en cierre, sino ahí en extensión. Ahí ya cumplo con lo mismo que me hacía esto, lo hago con 2 movimientos en lugar de 1. Y sin hacerle correr riesgo y atrofiar más la columna, que ya está encorvada. Ahora, con la escoliosis es ideal, por ejemplo, hacer ahí asanas de extensión, podemos hacer de flexión lateral de parados, Indudalasana, como vos decías, para la escoliosis, Indudalasana, podemos hacer Ananta, que es el dragón. ¿Se acuerdan que
bueno, yo les muestro cómo es el ejercicio de Ananta, porque ustedes lo ven ahí en el diccionario, lo ven hecho una sola vez. Yo les voy a mostrar el ejercicio en Ananta. Ananta está de costado. ¿Ven? Bien. Y entonces yo tengo que mover el hombro para bajar las costillas y formo así una C. Y luego, y bajo. Empujo la costilla y el hombro se acerca. Y subo. Lo muestro de atrás, a ver si se ve mejor. No se ve ahí, a ver. Según la posición, creo que ahí se ve mejor la espalda. Sí, ahí se ve bien. Bien, ahí estoy en extensión. Y ahora voy a acercar la costilla. Voy a estirar. Voy a acercar la costilla. Voy a estirar. ¿Ven cómo se dibuja la C? Y ahora estiro. Ahí. Y ahora estiro. Y después trabajamos con extensiones. ¿Sí? Se puede trabajar con lo que es Samastitipada de parado. Y luego de parado también podemos hacer Indudalasana. Se puede trabajar con Padangustasana. Todas las que tengan columna en extensión. Y luego trabajar con Ananta, Indudalasana, que es flexión lateral. Podemos trabajar con Parivrita Janu Sirsasana, donde nos vamos para acá. ¿Sí? Con el tiempo la persona va a poder hacer así con el hombro y tomar. Por ahí sí cuesta mucho, porque esta parte se le levanta mucho, porque nosotros uno tiene cierta flexibilidad. Hay gente que está enfermita y que nunca hizo nada. Entonces trabajamos con las dos piernas estiradas, ¿sí? Con un palito, que toque el palito. Lo importante es que la columna esté en extensión. Y no que, por querer tocar, hagan esto. No trabaja nada, ¿sí? Esto tiene que estar ahí, alineado. La columna en extensión. Y debo trabajar esto. Entonces así se corrige la columna. Si yo me encorvo y me giro para poder tocar, ya no, ¿sí? Ya no es flexión lateral. Ahí es flexión, no importa si no llego. Llego después con el tiempo, ¿sí? Para las que tienen más o menos flexibilidad, pueden hacer ahí. Es más fácil llegar. Pero siempre abriendo. No hagan esto. Abran. Así la columna se va a estirar, de verdad se va a corregir esa escoliosis. Para la gente que no hace gimnasia, ¿sí? No tiene esta flexibilidad y tiene que corregir la columna. Perdón que haga esto, pero lo necesito porque si no, quedo clueca. ¿Qué es lo que puede hacer? Listo, agarra un palo y trabaja. Toca con el palo, toca con el palo. El profesor corrige. Que no empiece a hacer así. Que no empiece a girarse. Que siempre esté columna en extensión, depresión escapular y hago ahí. Flexión lateral. Flexión lateral. Es muy importante. Las torsiones las pueden hacer, pero no así de sentado ni de parado. Recostados. ¿Sí? Torsiones suaves. Vayan girando, girando, y cuando la persona sienta un pinzamiento, hasta ahí nomás. Que a medida que hacemos extensión y flexión, se van a ir acomodando las vértebras y vamos a poder avanzar en la torsión con el tiempo. Hay que evitarlas,
y no forzar a la persona, dejar que solito vaya evolucionando. Si hacen torsión, que sea leve y de acostadito. Pero que el dolor, ellos respeten el dolor, no ajusten ustedes, ¿sí? Porque si no los pueden lastimar. Bien, entonces, ¿qué hora es? 9:30, 21:33. Bien, les doy ahí 10 minutitos para que ustedes me hagan, por ejemplo, de todas las enfermedades que nosotros nombramos recién, ¿sí? Yo les voy a pedir que teniendo el diccionario de asanas ahí a mano, ustedes lo vean bien, lo observen y me pongan al lado de las enfermedades qué asanas van a evitar y qué asanas ustedes le van a hacer que practiquen con esa enfermedad. 10 minutitos les doy, ¿les alcanza con 10 minutitos? ¿Sí? Bueno, y de ahí ustedes me dicen a mí y yo ahí me fijo si hay que corregir algo o no y ya nos quedamos tranquilos. Yo ahí suspendo el audio y la imagen, les doy a ustedes 10 minutitos y de ahí les pregunto. ¿Sí? Bien. Hagan así como una rutina remedial. O sea, ¿qué asanas usarían para sanar y qué asanas ustedes, uno o dos de cada, ¿sí? Tendrían en cuenta para la enfermedad. ¿Alguna pregunta? Maestra, ¿sería de manera individual o de manera grupal? No, individual. Individual. Pero ¿sabes qué? Me diste una idea. Yo un día de esto voy a hacer un trabajo grupal, a ver cómo trabajan entre ustedes. Qué lindo, es algo que no se me había ocurrido todavía por Zoom. Pero ahora individual para que hagamos autocorrección y así se sigan sacando más dudas. 10 minutitos entonces. Bueno. La persona que vaya con nosotros a hacer yoga ya sepa que tiene específicamente tal o cual problema, ¿no? ¿Qué pasa con aquella persona porque pasa, que nunca fue al médico, que nunca se hizo diagnosticar, que surgen estas cosas quizás en la práctica? Bien. ¿Cómo detectamos? Bien, hay maneras de detectar eso. Háganme acordar el próximo encuentro que les muestre que hay maneras de detectarlo, pero fundamentalmente cuando las personas estas se inscriban, si te dicen que no tienen, uno siempre tiene que tener ahí como para que las personas puedan rellenar si tienen una enfermedad. Si ustedes ven que no notan nada, entonces díganle siempre que muchas veces con el yoga descubren las personas que tienen algún problema esquelético, ¿no? Entonces, cuando ellos practiquen, cuando ellos estén practicando, siempre que sienten una molestia o un pinzamiento o algún dolor, te lo comentes para que vos le puedas hacer un chequeo y observar cómo está su columna. Y en el caso que vos sospeches de que algo no está bien, entonces que ella vaya al médico, que vaya a un traumatólogo para que se haga un espinograma, una radiografía y le puedan dar un diagnóstico. Y hasta que le den un diagnóstico, el médico, ustedes le piden que hagan variantes terapéuticas hasta saber qué es lo que exactamente tiene. ¿Sí? Ese es el protocolo que hay que utilizar como profesores. Gracias, maestra. Tenía como esa duda, digamos, de qué hacer en caso de que en algún momento alguien que no sepa que tiene alguna enfermedad, que no le haya tratado o diagnosticado, que en el momento le pase algo durante la clase. Algo muy importante, Maru, es que algo muy importante
es que, por ejemplo, ustedes tienen como ejemplo, ¿sí? Muchas clases en donde uno siempre dice, si tienes un problema en el cuello, vas a hacer esto, y si no, hago lo otro. Vieron que siempre en las clases que hemos tenido hemos hecho recomendaciones. Como profesor de yoga, si uno ve que entra alguien que uno no conoce a la clase o no sabe, entonces muchas veces decimos, si les duele el cuellito, mejor se quedan así. Si les duele la cintura, mejor eviten tal cosa, ¿no? En lugar de eso, hagan tal otra. Y eso es lo que les va a ir permitiendo cuidar a sus alumnos, ¿sí? Entonces ellos, si sienten un dolor, van a hacer la variante terapéutica que vos ofreces. Ahora también es cierto que hay algunos que son cabezas duras, sienten dolor y hacen lo mismo la postura, pero después les duele. Entonces les van a decir a ustedes, profe, hice tal postura y me dolió. Entonces ahí ustedes tienen ya que llevarlos a un costado, cuando termine la clase, le hacen como un chequeo para ver cuáles son las posibilidades, ¿sí? Eso lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Cómo puedo saber yo, cuando un alumno me dice que le duele algo, que pueda tener una posible escoliosis, una posible hernia, ¿sí? Que pueda tener una posible cifosis? Entonces uno le recomienda, porque uno no diagnostica. Sí tiene que prevenir, porque tenemos que cuidar a nuestros alumnos. Entonces uno les recomienda, les sugiere que necesitamos, frente a esta limitación, un diagnóstico médico. Lo da el traumatólogo, generalmente con un espinograma, cuando lo analiza. De paso les sirve para saber la salud de su columna. Y según el diagnóstico, nosotros ya sabemos qué cuidados tener con ello. Algo muy importante, entonces, para la próxima clase es poder saber cómo yo sé cuando una persona tiene un trastorno de columna, pero no diagnostico. Por favor, nunca le digan a ustedes, a un alumno, por más que vean la columna así, no le digan, tenés escoliosis. No, porque eso, entre nosotros, bueno, pero hay mucha gente que es terrible, y después va a ir al médico y va a decir, no, porque mi profesor de yoga me dijo que tengo escoliosis, y el médico va a decir que él es médico, ¿por qué diagnostica? ¿Quién lo autoriza a diagnosticar? ¿Entienden? Y pueden tener hasta problemas legales. Más allá de que la dejamos traumada a la persona, porque muchas veces, a veces la persona parece que tiene escoliosis porque tiene atrofiados los músculos por tensión emocional. Capaz que la persona se angustia, cree que tiene deformada la columna, y no es así, es una atrofia muscular. Entonces, debemos ser muy cuidadosos con eso. Yo les voy a enseñar cómo observar la limitación y cómo podemos ver que probablemente tenga un problema, un trastorno, ¿sí? Pero debemos ser aliados de los médicos y respetuosos de ellos y decirles de que nosotros, como no damos diagnóstico y vemos que hay molestias, sugerimos que lo haga para que, según el diagnóstico, podamos curarlo o cuidarlo, ¿sí? Y hasta entonces, que haga todo con variante terapéutica. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta para cuidar su carrera, su trabajo. Muy bien. Vamos a hacer un cierre. Háganme acordar, por favor, la próxima clase que les enseñe eso para que ustedes sepan. Algo muy importante con las respiraciones, que ustedes se lo tienen que grabar para siempre. Nosotros tenemos 9 respiraciones de Swara. Entonces tenemos la respiración lumbar, ¿sí? Que es ideal hacerlas con flexiones hacia adelante. Y la respiración lumbar, allí se esconden las emociones, ¿sí?, relacionadas con los miedos existenciales. Los miedos cuando me voy a mudar, cuando voy a emprender una nueva relación, un nuevo trabajo, está relacionado con la inseguridad existencial. Cuando uno tiene miedo hacia dónde va, no está seguro hacia dónde va, siente peligro, desprotección, algo no le gusta, no toma decisiones porque
algo no le gusta, algo no le cierra. Quizás son miedos de uno y a veces uno está viendo algo, pero no lo quiere aceptar por las dudas, ¿sí? Se queda quieto. A nivel esquelético tiene que ver mucho con cuestiones de la infancia o de otra vida. A nivel orgánico tiene mucho que ver con las relaciones que uno tiene en la vida que no han sabido darnos protección, ¿sí? Seguridad. Entonces, los dolores en la zona lumbar son ese tipo de emociones que debemos ayudar a que la gente suelte, cuando hacemos una respiración lumbar. Cuando hacemos una respiración abdominal baja, lo que hacemos es calmar, ¿sí? Los enojos, la ira, y nos permite aliviarnos. Nos calma un poco la mente con respecto a eso. Nos enraiza y nos hace soltar la cabeza, nos relaja, ¿sí? Y obviamente, por supuesto, está relacionado con los chakras. Trabaja con el chakra raíz estas dos respiraciones. Luego tenemos la respiración diafragmática, ¿sí? Que esta respiración está relacionada con el proceso, las impresiones, la realidad que yo observo en mi entorno, que me puede generar ansiedades, que lo que veo no me gusta, entonces se dispara el sistema nervioso autónomo y empiezan los trastornos de ansiedad, insomnios, ataques de pánico, neurosis, violencia, ¿sí? Y dolor de estómago, úlceras y todas estas cuestiones. Y duele también la parte, ¿sí? Lumbar dorsal, entre la lumbar y la dorsal, que está justo a la altura del plexo. Esas emociones, ¿sí? De inseguridad intelectual, capaz que hace un trabajo muy bueno y no lo dice porque tiene miedo que los demás no les guste, no lo aprueben, ¿entienden? Y se frustran. También la impotencia, la bronca, la tristeza en forma de impotencia se queda en esta zona. Con la respiración diafragmática nosotros liberamos todas esas emociones y, como les dije ya una vez, también estimulamos y masajeamos el nervio vago, que es por donde pasan las redes nerviosas del parasimpático, y entonces ya eso va relajando el sistema nervioso autónomo y los ataques de ansiedad o de pánico se calman. Ahora, con respecto a la respiración intercostal, cuando respiro, ensancho las costillas y luego las vuelvo a... Inhalo, ensancho, suelto el aire, se vuelven a achicar. Esta respiración ayuda a la expansión de conciencia. Calma las dinámicas de los pensamientos. Esto sirve para aliviar las ansiedades, ¿sí? La respiración diafragmática y la intercostal nos ayuda a eliminar toda esa inseguridad intelectual, todo ese sentimiento de impotencia, de ira, de miedos con respecto a la capacidad de uno, al tomar uno decisiones y dejar de sentirse reprimido o frustrado, ¿no? Esas amarguras que generan la impotencia de animarse a tomar decisiones, ¿no? Y también cuando una persona piensa muchas cosas y quiere hacer muchas cosas, después no puede dormir porque tiene una lluvia de ideas que lo estresa. Entonces, para ellos, es la respiración diafragmática y emocional, para los estados de ansiedad y estos estados emocionales que les acabo de nombrar. Eso también está ligado con los chakras, ¿sí? También la respiración
abdominal e intercostal y lumbar tiene una repercusión en la relajación, cuando uno está con falta de creatividad, frustrado, esas respiraciones a uno lo saca de esos estados emocionales, ¿sí? Bueno, con la respiración alta, cuando ensancho mi caja torácica, ¿sí? Lo que hacemos es liberar el desamor y la tristeza. El desamor se esconde en la espalda. Por eso la cifosis o algún problema en la zona dorsal. Y la tristeza en el pecho. ¿Sí? Entonces, cuando uno hace respiraciones altas, saca todo eso. Por eso la gente que hace yoga es muy feliz. Porque vieron que todo el tiempo dice extensión, 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 hiperextensión. Entonces está todo el tiempo sacando con la respiración correcta todas esas emociones que día a día se acumulan, atrás o adelante. ¿Sí? Entonces, una práctica diaria no deja que acumulemos esos tipos de sentimientos o de emociones. Bien, la respiración clavicular, que también se hace con la postura en extensión, que es cuando ensancho el pecho, pero aparte siento que elevo la clavícula y bajo los hombros, no hago esto, bajo los hombros. Esa es la respiración clavicular. La respiración clavicular lo que hace es liberar la angustia, el silencio. A veces las cosas no son como queremos. Y eso duele. Nos angustia. Y callamos. Y eso nos hace mentir. ¿Cómo estás? Bien. Mentira. Si uno tuviera la confianza de decirle a alguien todo lo que siente, se larga a llorar, suelta todo. Pero bueno, es difícil encontrar a alguien con quien hablar. Y eso lo guardas. Bien, Susana, una pregunta. Sí. ¿Tiene que ver con la voz? También. Exacto. Gracias. Por favor. Sí. A veces, muchas veces, espera un segundo. Voy a para que se grabe limpito el sonido. Bien, muchas veces cuando la persona es pasiva, ¿no? Y no les gustan los conflictos, no le gusta hacer sentir mal a los demás, calla y se enferma. Entonces sucede que a veces simplemente hablando con la almohada, enojado, con lo que sea, yendo a caminar, hablando con los árboles, hacer catarsis, gritar, donde nadie las vea, chica, ¿no? Libera un poco y buscarse un terapeuta, alguien. ¿Por qué digo un terapeuta? Porque los terapeutas tienen códigos éticos, ¿no? Los códigos de ética, o sea, lo que vos cuentes no lo puede hablar, aunque te conozca, y es un secreto profesional. Entonces eso es muy importante, o si tienen una religión, lo que fuera, pero hablen incluso si quieren, escriban un diario, un lugar, un espacio en donde puedan decirse la verdad, aunque no nos guste, aunque nos duela, aunque tengamos que mentir después, pero no a nosotros mismos. ¿Entienden? La verdad que esto me molesta y tengo ganas de tal y tal cosa, estoy harta de esto, y después te pregunto, ¿cómo estás? Re bien, ¿no? Y sí, uno tiene que cuidarse, cuidar lo que ama, pero muchas veces las cosas son muy, muy duras, muy pesadas, y nuestras historias no nos dejan no podemos comprenderlas.
o no la podemos trascender. Gracias, Maru, qué lindo mensaje. Entonces, lo que sucede es que muchas veces necesitamos hablar o simplemente expresar, comunicar, sacar, y a veces en la escritura, a veces hablando. Muchas veces uno va al terapeuta, habla, cuenta todo, llora y sale sano. Lo único que hizo fue hablar, ¿no? O a veces el terapeuta te ayuda a que vos hables lo que no te bloqueaste y no lo podés decir, pero necesitas decirlo porque lo estás guardando, ¿no? Y sin embargo, cuando uno trabaja con yoga y agarra y hace cierre, y hace apertura, y hace cierre, y hace apertura, y se te queda respirando, yo lo hago rápido por los tiempos, pero es inhalo en 4, suelto en 8, voy para acá, inhalo en 4, suelto en 8, y voy haciendo así varias asanas de apertura y de cierre, de hiperextensión y flexión. Lo hago con Suara, después puedo hacerlo relajado, me pongo mis manitos acá, respiro, y voy haciendo una técnica de Suara. No puedes guardar. Al otro día llorás, ves una película, llorás, te encontrás con alguien, le contás todo, o te vas a caminar y te dan ganas de escribir. No puedes guardar. La práctica de asana, Suara, no te deja guardar. Por las buenas, por las malas, pero vas a soltar. Lo vas a tener que decir. Lo vas a decir porque no lo vas a poder guardar. Porque ya estás en equilibrio y no vas a poder guardar. A veces, cuando tienes mucho cúmulo, en la misma práctica, en la relajación, te dan ganas de llorar. Hacelo porque sale todo lo que tiene que salir muchas veces a través del llanto. Y muchas veces te dan ganas de gritar, ¿no? Entonces puedes hacer ese Hari, 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 que yo les hago hacer descarga a los alumnos, o ¡ja! O te vas a caminar a una montaña donde sea que tengas intimidad y empezás a decir sí, no, y dar un grito o dos, y ya liberan. Parece tonto, pero no saben cómo sana todo eso. Y si hacen yoga, te van a necesitar hacer descarga, o llorar, o escribir, o empezar a hablar con uno mismo, con una imagen de un ser espiritual, ¿no? Con lo que les ayude a sincerarse con ustedes. Y siempre que uno habla se termina escuchando todo lo que tenía guardado. Quizás las cosas no son tan así cuando uno las saca. Adentro son un caos, pero uno las saca y son media graciosas incluso. Algunas cosas que pensamos y sentimos cuando uno las desnuda y las expone. Así que eso con respecto a las respiraciones. Si ustedes hacen las asanas con las respiraciones, van a sanar, ¿sí? Entonces es muy importante que sepan ustedes, cuando hacen un asana y le indican una respiración, vayan sabiendo de qué forma la van a ir ayudando a esa persona. Entonces por ahí uno dice, inhalo profundo, respiración alta, exhalo, me libero, suelto toda la tensión que guardo. Entonces, si uno le pide a un alumno cuando hace un asana eso, el alumno hace un viaje, se siente y suelta. Entonces, es lindo hacer yogas. Pero si uno está preocupado porque quiero estirarme, porque quiero doblarme, y estoy pensando qué otra asana voy a hacer, y compito con el que tengo al lado, ya no se puede. Entonces yo tengo que hacer la tradicional o la terapéutica, pero si yo observo mi movimiento de tronco y respiro, y me libero, y despacito, no hay apuro, me quedo trabajando 3 respiraciones, 4, para sentir que
cada vez puedo respirar más profundo, eso quiere decir que ya solté, que me estoy liberando. Porque el yoga debe disfrutarse, ¿sí? Y las asanas tengo que alinearlas para no lastimar y tener un efecto profundo, no para otra cosa. Entonces, practiquen así, con su ala. La clase que viene, tome nota a alguien para que no me olvide, porque después se me ocurren cosas nuevas y me olvido de esta que está genial. Vamos a hacer una clase solo de Swara. Vamos a hacer una clase vivencial de Swara y luego vamos a observar cómo podemos chequear a un alumno para saber qué tipo de trastorno podría tener para pedirle que se hagan un diagnóstico y pidan se hagan un estudio y pidan diagnóstico. ¿Sí? Y bueno, con respecto al saludo a la alumna, tienen que practicarlo el terapéutico, observar los cuidados y las recomendaciones, y espero que con la charla de hoy ustedes ya se cuiden más, como por ejemplo Lucía recién que decía de la escoliosis, ¿no? Para que ella se sentía incómoda. Por suerte con la charla, ella ahora sabe cómo tiene que cuidarse según su problema. Bueno, los voy a liberar para que no les... Creo que ya estamos en el horario, para que ya vayan a descansar. Se pueden hacer ahora un saludito a la luna tranquilo, sintiendo la respiración, que las asanas ayudan inclusive a que sea más profundo el trabajo emocional. Y descansen. Después se pueden poner las manitos donde ustedes sientan que tienen más cosas acumuladas y quedarse recostado haciendo esa respiración, viajando, sintiendo lo que guardaron y soltando. Que esa práctica así nos vaya sanando. Que este profesorado sea para que sanen, para que se conozcan. Bueno, los libero entonces. Queda pendiente también después de la clase de esta, que los que quedaron pendientes y no me dijeron las enfermedades y las asanas me lo puedan exponer, para que todos me muestren su trabajo y sigamos ahí viendo, corrigiendo, para que aprendan bien esta parte que es fundamental. Bueno, los quiero mucho, gracias por su tiempo, un placer. Muchas gracias, Susi, Estela, Alicia, que las tengo acá. Aquí está Evelyn, Lucía, Maru, Gabriela, Majo, Cecilia, Poli. Bueno, muchísimas gracias. Seguramente ya mañana estoy subiendo este video. Namaste. Los quiero mucho. Chao. 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 Muy lindo. Chao a todos. Chao. Un abrazo. Chao.